Todas, hola Dani, qué placer. ¿Cómo estamos esta mañana? Raras, como todas las mañanas. Creo que sí, que es un momento raro. Bueno, ayer estuvimos charlando un rato y uno se queda pensando, ¿viste? Y te quedas leyendo y todos los días uno se levanta con una noticia tremenda sobre nosotras y Sí. sobre todo lo que pasa y bueno, un poco lo hablamos ayer con vos, yo le cuento que ayer con Anita tuvimos una mini charla y me parece que se trata de esto, de, de qué modo podemos tejer una gran red de contención para poder ayudarnos entre nosotras, ¿no? Mientras Sí, viene la ayuda de afuera, como si, con alguna esperanza de que en algún momento venga. sí, ayer cuando charlábamos y decíamos, bueno, esta situación de la violencia que empezamos a ver, coincidamos con Maju, que no la vemos tanto en los medios como quisiéramos y que efectivamente está pasando muy frecuentemente. Hoy a la mañana estaba revisando los datos que está por publicar ahora en la Casa del Encuentro de Femicidios y hace 15 minutos hubo uno más. Y Sí, vos decís, te quedás como sin aire, ¿no? sí. Y las que trabajamos el tema, uno diría, bueno, estamos como acostumbradas. Yo creo que nunca te acostumbras a esto, ¿no? No hay un momento en que te acostumbres, pero sí nos deberíamos acostumbrar a poder estar para la otra. Era un poco la idea de hoy, ¿no? Es decir, a lo feo, a lo tremendo, no nos vamos y no nos tenemos que acostumbrar nunca. Pero a ver qué hacemos para cambiarlo, esa es una nueva costumbre que tal vez es la que hoy te quería proponer charlar. Sí, 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 yo creo que por suerte en algún aspecto hace un tiempo que ya viene, sobre todo desde el de Ni Una Menos, y que me parece que para mí fue un quiebre para varias, o al menos para mí lo fue, y para muchas mujeres, en el sentirnos que a todas nos pasa lo mismo de alguna u otra manera, algunas muchísimo más grave y sin ningún tipo de solución, como son los femicidios que ocurren siempre, pero me parece que nos despertó y nos unió en el sentido de que violencia de alguna u otra manera sufrimos y hemos sufrido todas, desde algún aspecto, desde algún padre, algún tío, algún primo, algún compañero de trabajo, algún jefe, siempre estuvo rondando. Lo que pasa que me parece que lo que nos faltaba era mirarnos entre nosotras y decirnos, ah, vos también, porque una Tal siempre cual. piensa que lo que le pasa es a una, ¿viste? Y, Sí. y, y en Y base a cuando eso le también pasa a uno... la otra no me pasa a mí, ¿no ves lo terrible que le pasa y no me pasa a mí? Y yo creo que este tiempo, este movimiento tan fuerte, de alguna manera nos hace dar cuenta que violencia por ser mujeres nos pasa a todas. A veces de distinta manera, depende la cultura en la que estamos insertas, la realidad que tenemos. Siempre hay cosas que hacen que varíen, pero cuando nos damos cuenta que nos pasa a todas, ahí es como que te mirás de otra manera y también hay otra capacidad de escuchar, porque lo que le pasa a muchas mujeres que viven violencia es que piensan, ¿será lo que me pasa violencia o no? Porque la gente no me dice nada. Digo, pensemos en las que viven en su casa. ¿Cuántas veces la trataron mal adelante nuestro, Sí. pero no me dijo nada? Entonces, dudamos también porque el entorno, hombres y mujeres, todas las personas, Sí, sí, sí que porque la violencia no tiene, en algunos casos no tiene distinción no es femenina ni masculina, la violencia es violencia, lo que pasa es que hay un cierto grado de violencia que le corresponde a la mujer solo por ser mujer, ¿no? Que es ejercida de otros hombres. Chile ponía, dice, la violencia es por lo que somos y no por lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo y cuántas preguntas, vos que estás en comunicación, a veces cuando se le hace a lo que pasó, tratamos de ver qué pasó en ese hecho? Y la violencia que nosotras vivimos en la vida cotidiana no tiene que ver con lo que hacemos. Digo, a Micaela García, cuando la mataron y la violaron, no tenía que ver con que caminaba a la madrugada. Ahora, las preguntas durante toda esa semana eran qué hacía ella caminando en vez de qué hacía él suelto, ¿no? Es como que Tal no es cual. siempre buscando qué pasó. Es que en algún punto a mí me parece que estamos más acostumbradas primero a juzgar cuál es la posición de la mujer y qué es lo que estaba haciendo la mujer. Ya no sale naturalmente y eso es lo que hay que desnaturalizar también. Lo que pasa es que está tan arraigado en nosotros y siempre
siempre está esta cosa como, en algún lugar hay una cierta sospecha de, che, ¿y no será que eso era insoportable? Como si eso lo validara todo, como, Sí. como si una acción tan tremenda como es matar a una mujer fuera justificable por algo. No la violencia no se justifica en ningún sentido y en ningún aspecto ni en ninguna relación, sea de donde sea, no podemos seguir justificando la violencia. Lo Sí, que la pasa es ponemos que como mala o menos mala, ¿no? Como si hubiera tal mala o cual, menos mala. yo creo que a nivel educación en algún punto nos han hecho creer y lo hemos creído que éramos culpables de algo. Bueno, porque, Y porque ahí nos van poniendo, ¿no? Sí, tiene que ver con esta idea de que la violencia que vivimos tenía que ver con algo que hicimos, que teníamos la culpa, y no como una cultura en la que estamos, en la que de alguna manera se valida, se van validando que esas cosas suceden. Mira, te lo pongo en un ejemplo que hoy no vivimos tanta, que es el acoso callejero, no lo vivimos porque tenemos que estar adentro de casa, pero las niñas y los niños también, ¿cuántas veces ven que le gritan a alguien por la calle y nadie dice nada? No decir qué hace, convalida. Y eso llevarlo a cada plano donde eso pasa. Entonces, vivimos y está tan metida de que son cosas que, bueno, siempre fueron así y tan naturalizadas que no nos damos cuenta. Ahí pone alguien que en el máximo extremo es el femicidio, ¿no? Y hoy, la verdad que nos súper preocupan las mujeres que tal vez viven esa violencia en la casa y están solas, o no, con sus hijos también, pero viviendo como el volumen alto de esa violencia, ¿no? sí, uno, viste que algunas cosas con esto de la cuarentena y de estar guardados y qué sé yo, algunas cosas bajaron. Viste, hoy yo le diría que bueno, que bajaron los robos, que bajaron los no sé qué, que no hay motochorro, que no es, pero el femicidio sigue intacto lamentablemente. Entonces no es una cuestión de, digo, me parece que si hay algo que perjudicó esta cuarentena, si es que perjudicó, ¿no? Digo, pero si hay algo que cada vez está peor en esta cuarentena es la violencia dentro de casa, porque la verdad que los femicidios son del núcleo familiar casi siempre. Sí, Entonces yo pensaba qué peligroso o qué tremendo o qué impotencia o qué hacer para ayudar a esas mujeres que tienen el enemigo en casa todos los días y en este momento más todavía. ¿Qué se sí, que hace con incluso eso? no pueden salir, porque tal vez antes, en la situación previa a la cuarentena, salías al cole, a la puerta del cole a buscar a tus hijos o hijas, salías a hacer algún mandado, hoy todo eso está absolutamente limitado. Y ahí yo creo que las personas que nos están escuchando seguro les viene alguien a la cabeza, que les contó que lo vive y que están sumamente preocupados por ella, o que intuyen que puede estar viviéndolo. Y en los dos casos se puede hacer algo con mucho resguardo, pero que es importante. El primero es tener contacto con ella. ¿Y cómo tener contacto? Y usemos el virtual, esto que estamos haciendo nosotras ahora. Tal vez ella no pueda hacerlo tanto, pero un mensajito de buen día, compartirle una receta de cocina, algo que le diga a alguien desde el otro lado está viendo si estás viva. Mirá lo que te digo como Claro. mensaje, o que te abre la Es una, puerta. Sí, es sí, una es una... locura lo que nos hemos acostumbrado, es una Sí, locura. Uno siempre habla, porque uno ha ido naturalizando las cosas, ¿viste? Pero la verdad que que en el cotidiano, sí, sin dejar de lado lo grave, ¿no? Que es el femicidio, eh, que todas las mujeres del mundo estemos acostumbradas a, cuando nos tomamos un taxi o un colectivo o un tren o un subte, avisar que llegamos vivas, o que no nos empalaron, o que no nos violaron, o que... Es una locura que uno haya naturalizado eso. así Es, vivimos, hijo. es Me claro, pusiste una piel gallina. es que viste que nos hemos acostumbrado, digamos, yo no tengo hijas mujeres, tengo hijo varón y creo que me toca, te diría que la peor parte, porque es una parte difícil porque hay mucho para deconstruir ahí, pero qué loco que nos hayan dado, que mi madre nos haya enseñado a defendernos del peligro que hay afuera, como si las peligrosas fuéramos nosotras casi, ¿no? Como que se hubiera eh, dado Es lo que vuelta los no, que roles. te digo, no hagas nada para que te diga, ojo con lo que te pones, por si te dicen Sí, algo. En general, vino como una mochila de sí, ver si no tratar de provocar, como
nada, como que si lográramos reacción por lo que hacemos, y es una mochila súper pesada de sacarse, Sí, para todo. sí, porque además el femicidio existe por el solo hecho de que somos mujeres, no hay mucha explicación. No hay Acá el explicación. único, claro, el único culpable es el asesino, no nosotras, y muchas veces los jueces y muchas veces una justicia que yo siento que no está preparada para esto, que sí avanzó en algunos aspectos, pero que todavía no está preparada, porque de hecho todos los femicidios y todos los hechos de violencia que vemos a diarios con tan malos resultados son exmaridos o maridos que han tenido denuncias, que han tenido eh, perimetrales y que son como noticias, como asesinatos anunciados, ¿viste? Yo creo que ni siquiera quien te toma la denuncia está preparado para sostener esa situación. Me parece que falta mucha contención y que de verdad el cambio tiene que ser muy desde las profundidades, desde las leyes, o sea, en realidad desde la educación, en casa y como instituciones y como todo. Me parece que en ese aspecto estamos en pañales todavía, porque en realidad me parece que no la vimos, no la Yo hemos creo visto. que hay como varias cosas, y ayer te decía, por un lado veía un movimiento de mujeres y organizaciones que se vuelven red para esas mujeres que tal Mm, vez hoy se pueden animar a denunciar. Te lo decía, que lo veía claramente en el caso de Telma Fardín, cómo ella pudo, a partir de esta gran red de las actrices, porque el monstruo del otro lado no es únicamente ese agresor, es absolutamente todo el aparato que empieza a preguntar qué fue lo que hiciste vos. Y esa misma pregunta se traslada a veces a esos mostradores que esa mujer tiene que transitar, que pueden ser el de una comisaría, el de distintos lugares donde le vuelven a preguntar, y yo he escuchado esto, mm, es, usted, si le pega hace 10 años, ¿qué hizo tan grave ahora? Y vos decís, pucha, quien tiene que estar preparado en esa primera línea no puede tal vez traer eso. Sé, y porque había algunos conectados, nosotros trabajamos mucho de fundación con esos efectores en la justicia que tratan de hacerlo distinto, y sabemos que a veces sientan que reman en dulce de leche. mm. eh, es un trabajo y es una decisión política también, la de que eso cambie. Política en términos de jerarquizar que esos frentes de atención son los más importantes, porque si no, se pierde la mujer, se pierde, y el peor lugar donde se pierde es en el femicidio, donde terminamos siendo responsables. Entonces, es súper importante una recomendación: si ella tiene que ir a alguna de esas primeras líneas, no la hagamos ir sola, no la dejemos sola, porque a veces cuando va, el nivel de aturdimiento de lo que acabas de vivir o de lo que vives viviendo hace que puedas escuchar la mitad también. Y a veces no ir sola hace que cuando no te tratan como te tienen que tratar, ayude a filtrar esa situación y ayudarte a escuchar, porque vas en una vulnerabilidad donde te dicen, bueno, señora, vaya, ratifique la denuncia, y vos decís, ¿qué me dijo? ¿Qué es todo eso? Entonces, hasta que eso se vaya acomodando, el rol de nosotras acompañando, o nosotros, hay varones que también están escribiendo ahí, es re importante, porque hay muchos huecos que llenar respecto de que se tienen que poner de acuerdo, porque las instituciones tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo. Pero yo Sí, coincido con vos de que denunciar hay que estar preparada y no hay que estar sola. sí. Y la verdad que para mí la parte de la denuncia es muy compleja. Eh, Primero porque me parece que cuando uno entra a naturalizar la violencia, porque uno cuando vive la violencia encuentra como grados, ¿viste? ¿Mm? Como que hasta que no viene el golpe no fue del todo violento, o bueno, fue solo un insulto, bueno, fue solo un grito, bueno, fue solo un zamarreo, uno siempre anda justificando. Y me parece que yo muchas veces escucho, bueno, pero ¿por qué no va y denuncia? Es muy complejo denunciar, porque muchas veces las mujeres no tenemos dónde ir, porque ya venimos sometidas de hace un montón de tiempo y han logrado con nosotros que nos convirtamos como en un zombie, ¿viste? Como almas en penas que andan transitando por ahí, que solo respiramos y hacemos como cosas, como máquinas, ¿viste? Bueno, nos levantamos, hacemos el desayuno, llevamos a los chicos a la escuela, buscamos a los chicos a la escuela, hacemos la comida, somos como autómatas. Entonces, es muy difícil quebrar ese círculo vicioso y poder tomar la decisión de hacer una denuncia, porque a veces vos no te das cuenta que estás viviendo violencia. Y me parece que eso es donde tenemos que estar atentos todos, Y tanto atentos mujeres como hombres.
Y me gustaría sumarte ahí, atentos en dos cosas. En una, en que tal vez no seamos nosotras las que tengamos la capacidad de ayudarla a darse cuenta y tengamos que referirla a algún lugar que la puedan Ujú. acompañar de atención Que especializada, por suerte hay un montón. que hay un montón y que te ayudan como a armar esa hoja de ruta, ¿no? Pero lo segundo que tenemos que hacer nosotras, y yo siempre digo, es no enojarnos. Acá quien Mm. se enoja pierde. Y es esto que vos decís, respetar la autonomía de ella, porque ese tiempo de cuando puede o pedir ayuda o hacer la denuncia es tan personal, que a veces nos sentimos de afuera en nuestros zapatos con la autoridad de poder decirle cuándo. Mm. Y no Sí. puede, y no porque es tonta, no porque no puede porque le tiene miedo a la justicia, no tiene miedo porque le tiene miedo a él, a la familia que le dice, nena, trata de arreglarte, no es tan grave. Es ¿Dónde decir, vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Es decir, ¿me lo estás diciendo de verdad? Vos decís, y bueno, esto hace que podamos entender la mejoría de lo que hablamos al principio, que tiene que ver con la empatía, con que para acompañar es eso, es al lado, no es empujando a tomar Mm. decisiones. Me parece, me venía como esa imagen a la cabeza. Sí. Sí, y aparte cuando uno puede tener esa pequeña reacción de ir a la denuncia, en muchos de los casos una ya está abatida. O sea, porque cuando te cae, yo no sé si al primer golpe o al primer grito una denuncia, seguramente sí, pero me parece que cuando una logra ver la situación de violencia que uno vive en su casa o en el trabajo, es porque ya venís de muchos palos. Entonces, a lo mejor cuando vas a la comisaría o cuando vas a hacer la denuncia, si no te dan bola en ese momento, cagaste. Por Es eso como tiene fue que la ser vida, tan ¿eh? Ahí, aprovechada la... 10 casilleros para atrás. Claro, claro, porque a lo mejor esa mujer que va a denunciar y que la maltratan en el lugar donde le toman la denuncia o que no le creen o que se la toman a regañadientes, a lo mejor es la única posibilidad en su vida que va a tener de denunciar porque después no tiene más fuerza No, o después por la eso matan. siempre es recomendable, si está en ese proceso, esto va a hacer jugar a las organizaciones que se especializan, porque la preparan para ir a hacer la denuncia. ¿En qué sentido la preparan? La preparan para lo que va a pasar, para lo que le pueden llegar a decir en ese mostrador, de alguna manera para que no termine fracasando en ese momento. Yo muchas veces cuando refiero a alguien o a la comisaría o cualquier lugar, llamo primero. Llamo primero para ver si está abierto. ¿Qué horario atienden? ¿Por qué? Porque cuando ella vaya es como un one shot, es ese momento tiene que ser Es, el ideal. es un tiro, es un Sí, solo es un tiro. intento. Es decir, cuando te dicen cuáles son las chances, una. Y esa una, ¿qué puedes hacer? Filtrarla lo más posible, porque después no sabes quién va a estar en ese mostrador cuando vaya. Y me ha pasado incluso filtrando que justo se fue al baño, el del mostrador, y dijo no había nadie y se fue. Y vos decís, no, es porque sabés lo que viene detrás y lo que te costó, es decir, poder llegar a ese momento donde ella diga quiero ir. Y hay que saber que son pasitos para adelante, dos para atrás, a veces como María La Paz, ¿no? Esto de ir como acercándome de a poco, no va a ser en el primer intento. Sí. Y cuando no es en el primer intento es cuando nos enojamos, porque le decimos, ve, la ayudé, la contuve, la acompañé y volvió con él. Y no es fácil salir a la primera. A veces lleva como varias. Si realmente queremos acompañar, tenemos que saber que no se sale porque lo vio quien está enfrente tuyo, sino porque quien está enfrente tuyo está para cuando vos puedas ir como poniéndote un poquito con más de fuerza. Pero no es fácil salir, pero no es imposible. Y yo creo que es mucho más posible cuando la red es fuerte. Sí, sí, y es tratar de tener presente que uno siempre está a tiempo de pedir ayuda, ¿no? Totalmente. Y que Totalmente. a veces es más fácil, muchas veces es más, o al menos en lo personal, a veces es más fácil pedir ayuda a alguien que no sea tan cercano, que no esté tan involucrado, ¿viste? Porque uno a lo mejor puede ser o más concreta en, en pedir ayuda y el otro al no conocer tanto de uno no juzga tanto o se predispone de otra manera. A lo mejor a veces es más fácil, no sé, a una mamá del colegio que no te conoce tanto y no a una amiga, porque una Yo siempre también
cuando vos tenés violencia en tu casa, uno va disfrazando al otro y lo vas adornando. Qué Entonces, por frase, ahí, qué frase que me gustó, me la voy a robar. ¿Cómo va disfrazando al otro? Mirá que me la llevo, me la llevo. pero uno lo hace siempre con todo, lo hace con las parejas, lo hace con los amigos, digamos, cuando vos sabés que el otro está haciendo algo que no está bueno y le pones unos colorcitos para que no se den cuenta, ¿viste? Que vos decís, no la vi, sí la vi, lo que pasa es que lo disfracé. Sí, sí, la violencia psicológica hace también que terminamos Sí, creyendo una historia que nos vienen repitiendo, de que no podemos, de que no servimos, de que no vamos a poder. creo que en algún punto los femicidios tienen que dejar de ser asesinatos de segunda. Yo muchas veces siento que cuando muere una mujer, bah, bueno, digo, no, sí, digo, no porque una muerte es una muerte y es el 100% en la pérdida de la familia, no quiero desvalorizar, que no suene que No, desvalorizo las muertes, ¿no? Pero yo creo que en algún lado estamos más acostumbrados a que mueran mujeres, estamos acostumbrados a los femicidios y eso es lo grave. Digo, uno lo ve en los noticieros, los ve en los medios de comunicación, eh, lamentablemente matan a alguien en un robo o en un tirotero, una salidera, ¿verdad? Y es noticia un montón de tiempo. Cuando matan a una mujer es un anuncio, sí, como si fuera un totalmente. anuncio parroquial, ¿viste? Entonces Sí, me sí, parece que las cosas van a tener otro valor cuando desde arriba, desde la cabeza de quien gobierne, las mujeres seamos muertes de primera, como todos, porque por ahora los femicidios yo siento que es una muerte de segunda. no, y esto de que es pandemia, digo, porque en esta cuestión a veces no es el ejercicio más feliz, pero la Organización Mundial de la Salud la declara pandemia por la cantidad de muertes que hay, digo, y es una pandemia que es sostenida. Ayer lo hablábamos respecto de las vacunas, ¿no? Con el coronavirus estamos buscando la vacuna, a ver en cuánto llega, y acá cuando empezamos a hablar de en cuánto llega la igualdad, y decimos, pucha, falta tanto, pero hay tanto que sí podemos empezar a hacer y que vale la pena hacer. Una es hacerla visible. Hay quienes tienen una responsabilidad más arriba de empezar a mostrarlo. Yo coincido 100% con vos, de que muchas veces se muestra como algo de segunda. Y también qué responsabilidad tenemos las personas de a pie de empezar a eso que vemos, buscarle la manera de decirlo, porque nos repitieron tanto más Google, no te metas. Yo veía un mensaje ahí que decía, Paula, dice, es muy difícil cuando estás adentro, no es tan fácil. Claro, No, si todo tu obvio entorno que no. le repitieron que no se meta, que era un problema de dos. Mentira que es un problema de dos. No es cuando pasa, es decir, no es un problema de dos, que alguien la trate mal adelante tuyo. Ahora bien, puede ser que no sepamos cómo meternos, pero eso no justifica que no busquemos cómo. Por lo menos el meternos no es, che, te llevo a hacer la denuncia, no siempre. Pero si por lo menos le pregunto, ¿vos cómo estás? Porque lo que acaba de pasar no estuvo bueno. Alguien que codifique distinto. Pasa y nadie dice nada. Entonces me parece que tiene que ver con el meterse, que tanto hacia arriba como los que estamos todos los días deberíamos empezar a meternos. No sé, a mí me pasa eso, el no te metas me da mucha tristeza. No, además nos hemos dado cuenta que no sirve nada. Digamos, los resultados están a la vista. Entonces, por lo menos probemos metiéndonos para ver si podemos revertir algo. Eh, por eso a veces cuando uno no tiene tanta relación con la otra mujer, a veces es un poco más sencillo. O una piensa, si hasta ella se dio cuenta, es porque algo pasa. Tal cual, tal cual. Y creo que también tiene que ver como, es parte, bueno, todo es parte de la educación, pero también las mujeres nos hemos tenido que conformar siempre, nos hemos vivido conformando, desde, bueno, en lo sexual creo que es donde más se nota, porque en gran parte hemos sido criadas para satisfacer y no para el goce, y, y me parece que también depende mucho de la educación de las mujeres nuevas, el
el que la educación sea pareja, a ver si puedo explicarme. La igualdad también tiene que ver con eso, en la crianza. Es que la violencia es la expresión de la desigualdad, Maju. La Claro, violencia que vivimos es cuando alguien te mira con poder, porque tiene que ver con eso, y ejerce poder. Digo, qué difícil y qué desafío es enseñar a mirar con equilibrio, porque implica repensar las cosas que tal vez hacemos sin darnos cuenta y que están súper metidas. Cuando vos hablabas de la responsabilidad, yo también tengo un hijo varón, de poder decodificar las cosas, y cuando yo también estoy reproduciendo cosas que a la larga se vuelven asimetría con las mujeres, que nos ponen a nosotras, digo, la violencia expresa la desigualdad que vivimos, entonces la educación y lo que les enseñemos a los niños y a las niñas es clave para los escenarios que vengan por vivir. El tema es que tenemos que desafiar nuestros propios disfraces. Me agarro de tu frase. Nosotras también tenemos puestas anteojeras, disfraces y cosas, y tenemos que animarnos a verlas, no pararnos con el látigo. Pero cuando las ves, decís, ah, esto no me gusta. Mirá, es como esa imagen al espejo, no sí, sé. es que está tan metido en lo cotidiano. Ayer hablábamos digamos, yo que vengo de una educación muy católica, extremadamente católica, tengo tatuada la Virgen, imagínate. Pero eso es otra reunión. Pero desde que el mundo es mundo, digo, parece una cosa muy simple, pero Eva ha sido la culpable de todos los males del mundo. ¿Sí? Y es muy, y uno lo dice y parece casi un chiste, pero eso está metido en algún lado en nosotras. En Todo algún lo lado que, nos han hecho creer todo esto. a ver, en la educación, digo, anda cosas más básicas, abrí una revista, empecemos a mirar los mensajes con imágenes, con cosas que nos repetían. Yo siempre cuento que el siglo pasado estaba el manual de la buena esposa, y te lo daban cuando te Sí, casabas. lo vi, lo he leído. Escúchalo. Puede que tengas muchas cosas importantes para contarles cuando él vuelva de trabajar. Recuerda que las de él son más importantes. Dale. Es decir, imagínate que esa simetría estaba repetida, metida en las instituciones, y es muy difícil. Pero cambiar eso tiene que ver con cambiar la realidad que viven muchas mujeres, y que me imagino que algunas hoy deben estar viviendo como de manera mucho más grave, diciendo, ¿y ahora qué hago? Digo, ¿cómo llego al final de la cuarentena, ¿no? Al 26. Es muy difícil, porque además yo creo que, digo, cuando todos los días nos levantamos y todos los días nos enteramos de noticia nueva, de un nuevo femicidio, que siempre es en el círculo familiar, casi siempre en el círculo familiar, yo a veces digo, ay, que nadie se desanime por esto, que ninguna mujer que está peleando o que quiere hacer la denuncia o que tiene que hacer la denuncia o que está tomando coraje para ir a hacer la denuncia, se desanime con esta muerte. Porque a mí me da miedo la naturalización del femicidio. A mí me da miedo que nos estemos acostumbrando a que sea bueno, uno cada 29 horas, uno, viste que nos cuentan como ganado. Pero me parece que siempre es importante estar atentas a las redes de contención y a pedir ayuda del modo que una pueda y en el momento que una pueda. A ver, a mí que me toca trabajar el tema, hoy te decía, estaba trabajando con los datos que salen ahora de la Casa del Encuentro, que hasta ayer eran 21 femicidios y se acaba de consumar otro de Olga, porque me anoté el nombre, porque tenemos esto que vos decís de que son de segunda, hacen que muchas veces no le pongamos nombre. Es uno más. Y a mí me pasa que necesito a veces ponerle nombre, no para angustiarme de lo que no se puede, sino para por ellas poder sacar esa fuerza para hacerlo. Algo que dijimos, la violencia es tremenda, la expresión máxima que es el femicidio es tremenda, pero algo podemos hacer. Y la verdad es que hoy, cualquiera de los que nos están escuchando lo está viviendo, sepa que puede salir de su casa, que no viola la cuarentena, que agarre, que puede salir, que tenga el tío. No se crean que se tienen que quedar por eso. Pueden salir, pueden ir derecho a una comisaría o ir derecho a algún familiar que les abra la puerta. No están violando la cuarentena.
y que por favor sepan que es su derecho y que lo tienen que hacer, ténganse plata a mano, la sube, lo que necesiten, porque no saben cuándo va a ser el momento, pero que salgan. Después, y para todas las personas que estamos, hagámosle llegar esas líneas a las personas que la pueden necesitar. No sabemos cuándo, pero digo, está el 144, hay líneas de WhatsApp, que después si querés te las paso, Maju, para que las puedan tener. Líneas de WhatsApp que no la agenden como 144, agéndenla como Maju, como Ana, como otro nombre. De manera tal que cuando se la manden o que diga receta fácil, cualquier cosa que lo pueda de alguna manera encubrir. Pero que en este tiempo que estamos a la distancia, estas redes virtuales las tenemos que llevar activamente, es una militancia, es por Olga, es por Camila que no está ayer, pongámosle esos nombres de decir, siempre pensamos que no va a pasar, y puede pasar. Para que eso no pase, me tengo que meter, pensemos cómo. Yo ayer te contaba que contesté un par de mensajes esta semana de gente que escuchaba gritos, que no sabían de dónde venían pidiendo ayuda. Tuve 2 en 3 días. Y le decía, y me dice, y tengo miedo que si me meto va a ser peor. Te está pidiendo ayuda, Leo, y no sabes dónde está, Leo, sacá la cabeza por la ventana, empecé a gritar, te estoy escuchando, estoy llamando a la policía, aunque sepamos que cuando llamemos a la policía, si no sé dónde es no va a poder ir, pero hagámosle saber a él y a ella que estamos escuchando. A veces meterse es decirle, veo, lo escucho. A veces meterse es llamar a la policía, a veces meterse es decir uno mismo. El tema es hacerlo. A veces meterse es darle un número de teléfono. Yo creo que como no nos metemos, esto se habla poco, y no se habla. Entonces, el no meternos hace no hablarlo, y cuando nos empecemos a meter, algo va a tener que crujir, que cambiar, porque hoy por hoy cruje el lado de ellos nada más, ¿eh? El nuestro, nos quedamos bastante solas. No sé. Sí, aparte es lo que hablamos recién, digamos, ya nos dimos cuenta que el no meterse no trae ningún tipo de resultado, entonces probamos desde otro lugar. Y también me parece que hay que estar atentos en las pequeñas acciones que tenemos en casa. Digo, también en lo chiquito hay violencia. Nosotros como madres y como padres y como educadores de niñez que somos, tenemos mucha responsabilidad de hacerles saber a nuestros hijos qué cosas están bien y qué cosas están mal, digamos, porque nosotros en casa permitimos que el papá de nuestros hijos nos maltrate o nos diga pelotudo, boluda, o que se haga familiar ese lenguaje de minimizar a la mujer en la casa y no lo frenamos, es probable que nuestras hijas lo repitan. Digo, quienes hemos tenido la mala suerte en algún momento de haber tenido violencia en casa, nos ha costado salir de eso como violencia, porque en realidad uno se educó bajo esa norma. Y para muchas el grito de un hombre en casa, o un insulto, o una desvalorización, se transformó en algo cotidiano. Entonces en eso también tenemos responsabilidad, porque los chicos que naturalizan la violencia en casa probablemente la repitan, de algún lado o del otro, o la repitan o se la aguanten. O se la aguanten. Mira, yo me quedaba pensando con esto de la ESI, ¿no? Cómo se vio a partir de que la ESI se empezó a implementar en las escuelas, aumentó la cantidad de niños y niñas que empezaron a contar lo que les pasaba, que vivían abuso. ¿Por qué? Porque es una forma de comparar esa normalidad que vivís en tu casa con otros escenarios. Cuando esa normalidad, cuando en la vivienda, en la relación intrafamiliar hay violencia y no tenés con qué cotejarlo distinto, como puede ser en la escuela, con la educación sexual integral, para vos es lo normal, para vos es así, si nunca nadie dice nada. Entonces, por eso es que es tan importante cambiar nosotros y dejarnos educar también por los chicos y por las niñas. Digo, porque ellos nos van a venir con preguntas que van a poner y van a develar nuestros disfraces. Nos van a seguir, y me parece que hay que meterse en eso, ¿no? Hay que pensar qué hacemos y ver qué cosas tenemos puestas, que no nos damos cuenta, ¿no? En esta crianza que se plantea. Sí, hay que estar atentos. Yo, bueno, ahora estamos en un momento particular y especial, pero yo creo que está bueno
acercarse a los lugares y leer y estar eh, comunicadas, y cuando se hacen las marchas de Ni Una Menos, ir con toda la familia y estar presentes, porque la identificación a veces es lo que nos hace despertar, ¿viste? Lo que, lo que uno cree natural, a lo mejor la otra lo ve como violencia y vos no te diste cuenta. Entonces me parece que tenemos que buscar en eso apoyo en otras mujeres, Sí. porque no está fácil la cosa. No, y yo súper creo en esto de buscar apoyo, eh, porque esto de saber que no estás sola es lo que a veces te da fuerza para poder ir. Y pienso en las que hoy están solas y digo, no lo están, y llevarles ese mensaje, eh, porque pueden salir y pedir ayuda, porque creo que hay otras que se van a tomar la responsabilidad de quedarse cerca, aunque sea con un mensaje, y porque creo que las redes salvan, estoy convencida que las redes salvan. Digo, ese mensaje de alguien que dice qué hago frente a eso, se multiplica en un mensaje a otro y son redes de ayuda. Creo que hay que empezar a mirar qué es lo que podemos hacer respetando la autonomía, digo, todo el tiempo respetando las decisiones de ella, pero no quedándonos expectantes a lo que pasa. A veces hablar de violencia yo siempre digo es una patada. Digo, bueno, a mí me tocó el tema patada, 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 pero ¿sabes qué me pasa? Y yo no sé por qué, pero cuando veo y lo veo materializado en esas mujeres que les cambia la vida, es cuando digo, y no solo en las mujeres, me quiero corregir, en esos hombres, porque hay hombres escuchando. Entender que esto no es un tema de tipos malos y minas buenas. Digo, no es eso. Estamos en una cultura que nos ha hecho creer que alguien es superior a otra persona y que esa forma de expresarlo le lleva la vida a la otra persona. Y que si realmente lo pensamos distinto, la pasamos pasar bien todas las personas. Todas realmente. Pasarla bien, vivir bien y ser. ¿Quién no quiere ser feliz? Y si el de al lado es feliz, mejor todavía. No sé, creo que vale la pena, creo que vale la pena por Olga, por todas, por Priscila, digo, creo que vale la pena y que esas tienen como que ser nuestro faro, más que nos den solo tristeza, que nos hagan no perder de vista por qué lo hacemos. Yo por lo menos lo hago por Emilia y por Juan José, digo, y sé que afronto desafíos distintos, pero lo hago con la misma responsabilidad. Digo, con los dos tengo que pensar la manera. Y cuando pienso la manera, creo que eso se multiplica, ¿no? Por quienes Juan José y Emilia vayan a interactuar Sin y, duda. y Sí, creo en eso. Sí, porque además uno tiene que criar hijos que estén atentos a otro, como lo mejor, y ojalá que no sean ellos los que necesiten ayuda el día de mañana, pero a lo mejor los nuestros son los que salvan a otro, ¿viste? Por eso a mí me Nunca se gusta mucho sabe. la palabra red. A mí me gusta mucho esa cosa de contener. Y a mí me parece algo importante que vos decías recién, que tiene que ver con el sentirse merecedora de una vida mejor, o de una buena vida. Me parece que la clave también en la educación y la responsabilidad que nosotros tenemos como ser humano eh, es asegurarle o darle la confianza al otro, o la certeza, mejor dicho, que todos nos merecemos tener una buena vida. Que acá no hay nadie que se merezca más o menos las cosas. Y eso tiene que ver con la igualdad, y no tiene que ver ni siquiera con el género. Porque alguien que está criado con seguridad y con la certeza de que se merece siempre todo lo mejor, y es más difícil de quebrar que alguien que está criado con la certeza de que no sirve para una mierda, ¿viste? Entonces me parece que también es un buen principio ayudar al otro a que se la crea en el buen sentido. Nadie, absolutamente nadie se merece venir a pasarla mal. No hemos venido para eso. No. Lamentablemente la religión es muy responsable, pero también es viejo. Entonces ya son mandatos viejos, ya nadie tiene la culpa de nada, ya no es por mi culpa la cosa, nadie tiene la culpa de nada. En todo caso, algunos tendrán responsabilidades, pero me parece que siempre tener en claro
que hemos venido a este mundo, más allá de los avatares que pueda tener la vida, a pasarla bien. Y no Esa permitir que pasarla nadie bien nos la haga pasar mal. Y esto de no mirarte de arriba abajo, cuando vos hablas de igualdad, necesariamente te preocupa tu Igualdad. necesidad y la de la persona al lado, pero lamentablemente venimos en una cultura donde primero alguien ponía esta cuestión de lo individual, ¿no? También cruzadas por un fuerte individualismo. Sumémosle al individualismo la desigualdad de género. Es tremendo. Sube la desigualdad al pico más alto y cuando nos miramos desigualmente ejerce violencia. Si queríamos niños y niñas que se aprendan a ver como personas, pero tenemos una necesidad de poner etiquetas, Manju, de decir, a ver, ¿qué sos? ¿Qué sos? No viste cuando dicen, ¿pero qué es? ¿Hombre, mujer? ¿Y a vos qué te importa? Es decir, ¿qué te cambia? Como lo Pato soy. Claro, soy pato, pero yo quiero una etiqueta, porque a veces nos comportamos con otra persona según la etiqueta que yo le vea. Y la primera etiqueta que tiene es la de persona. Ese ejercicio es el que a veces nos falta para tener como ese escenario de igualdad real, pero necesitamos etiquetas, es como algo que no lo podemos cambiar. Sí, eso tiene que ver con la empatía, creo que tiene que ver con ser criados con la empatía. Bueno, estamos en un momento donde acá estamos todos iguales. Unos más, otros menos, pero acá nos hemos dado cuenta que la plata no sirve para nada, que lo material no sirve para nada, y que si nos estornudan cerca y nos contagian, Tal cual. estamos todos en la misma. Me parece que yo no creo mucho en esto de que el virus vino a hacernos. No, yo creo que estamos haciendo las cosas tan mal y que por eso pasan los tiempos que pasan. Pero ya que están pasando, me parece que es un momento de, ¿viste? Que nos pasa a todos. Sí, que no hay distinción. Y fíjate cómo en la violencia ya nos venía diciendo que no hay distinción. En la violencia de género ya, es decir, es algo que decimos no distingue clase social, ¿no? No. Y cómo hay cosas que nos vienen enseñando esto y no la vemos, porque son muertes de segunda, por todo esto que decíamos, por no escuchar. Y yo creo que si empezamos a escuchar vamos a descubrir un montón de pandemias y un montón de situaciones que efectivamente tienen en el fondo la desigualdad, el pensarse una persona superior a la otra por X privilegio, por X situación. Y eso hay que cambiarlo, porque nos lleva a puestos, nos hace ver que las soluciones son a corto plazo, cuando pensamos así, cuando pensamos teniendo a la otra persona como parte del esquema, siempre es mucho a más largo plazo el cambio. Pero bueno, hay que decir, bueno, en este momento no vamos a decir que es una excusa, pero aprovechemos para repensar responsabilidades en lo que viene, ¿no? Personales, institucionales, gubernamentales, todas. Sí. Sí, y sobre todo personales. Digo, porque hay cosas que uno no va a poder cambiar o que van a llevar mucho tiempo, pero sí en nuestra diaria. Y también yo creo que en el momento que las cosas puedan ser más pares, digo, yo estoy en un medio donde las mujeres todavía no tenemos el mismo lugar que los hombres, donde todavía los hombres siguen teniendo un cierto poder, donde las mujeres, ahora cada vez menos, pero las mujeres ganamos menos en el mismo puesto. Es difícil que un conductor de tele gane lo mismo que lo que gana una mujer, lo mismo en la radio. Me parece que también cuando las voces en la comunicación sean más parejas, la cosa también se va a emparejar. Me parece que de todos los lugares hace falta mucho cambio. A pesar de que hemos avanzado, ¿no? Cuando realmente todos seamos iguales, donde una mujer pueda comunicar de la misma manera que el hombre y sea valorizada desde el mismo lugar, también van a cambiar las cosas. Y donde las mujeres también nos demos cuenta, porque muchas veces la violencia viene de nosotras mismas, de mujeres contra mujeres. Saco del lado el femicidio porque eso considero que es otra cosa, pero digo, naturalizar la violencia, tampoco la naturalicemos desde el lado de las mujeres.
porque las mujeres que hemos sido criadas, o muchas mujeres que han sido criadas en ambientes machistas, por lo general somos malas con las otras mujeres, porque nos han hecho creer que debíamos ser enemigas y que las mujeres son competencia y no aliadas. Y eso es uno de los grandes errores en la educación también. Habernos hecho creer que las mujeres éramos enemigas. Totalmente, totalmente. Eso juega totalmente en contra de cualquier proceso de búsqueda de consenso, de igualdad, de mirarnos con empatía, que era cuando arrancábamos al principio. Sí. ¿Cómo voy a haber empatía con alguien que es mi competencia, es con quien yo tengo que sacar la mayor ventaja? Complejo. Sí. Yo soy con la mano. Sí. Es satisfactorio. No, y dejar de vernos como peligrosas. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando mi mamá se separó, a mí me quedó muy grabada esa frase, porque en el momento fue como, cuando mi madre se separó, creo que fue una de las primeras precursoras en separarse en Paraná, y ellos tenían un grupo de amigos que eran los típicos grupos de 8 o 10 parejas que salían todos los sábados, ¿viste? Uh-huh. Y cuando mi mamá se separó no le invitaron más. Y mi mamá decía que ella había pasado a ser una persona peligrosa en ese grupo. Y un poco tiene que ver con eso, porque los peligrosos no eran los tipos que se podían, los maridos que se podían calentar con mi mamá. La peligrosa era mi mamá que los podía hacer calentar a ellos. Es tremendo. Pero está naturalizado. Cuando un tipo te mete los cuernos, por lo general, vos querés ir a cagar a trompadas a la mina y no al tipo. Sí, sí. Porque fue como... Yo creo que somos culpables. Perdón. Estamos las dos. No, pero tiene que ver con eso, con cómo ese imaginario conspiraba con cualquier forma de empatizar con eso y de ver cuál era efectivamente el problema, con enmascarar cuál era el problema, que tenía que ver con que efectivamente les importaba y nos trataban como un objeto. Alguien lo dijo más arriba. Digo, como una cosa a la cual, viste, no tenían ni que darle explicaciones, ni yo le tengo que ir a preguntar a la otra, porque él nunca nos cuestionamos que fue el que hizo algo que no correspondía. Sí, las cuestionadas somos las mujeres. El codo, me dicen. Sí, a mí también el codo. Estoy sola, no contagio a nadie. Tan como yo también estoy absolutamente aislada y cuando salgo trato de tomar mis máximos... No, pero me parece que es súper importante y me encanta que por lo menos haya salido esta charla que tuvimos, esta cuestión de dejar de pensar que es algo que hicimos, que lo que vivimos tiene que ver con lo que hacemos. Pero eso es clave para mí, Anita, para mí ahí dice en el clavo, digamos, es clave, es clave, ¿no? Cambiar, ¿viste como sumamos, restamos, y viste que uno tiene una fórmula? Sí. Es como cambiar un poco la fórmula con la que miramos lo que pasa, es decir, cuando analizamos es dejar de preguntar qué fue lo que hizo, y entender que hay algo que es cultural, que es más fuerte que todo, en lo que tenemos que ponerle esfuerzo para poder cambiar, porque si no cambiamos las miradas, si esas miradas que juzgan, ahí para mí tiene que ver tanto con cambiar la mirada, la palabra, con hablar distinto, con volvernos empáticas de verdad, no de cartón, no de mentira. Me parece que por ahí. Sí, el cambio interno. Bueno, yo no tengo más que agradecerte. Un placer. No, conocerte, quiero que sepan que nos reímos mucho charlando antes y a veces son esos encuentros que digo que se vuelven mágicos sin esperarlo. Contarles que desde Fundación estamos, a Fundación Abona, haciendo un montón de materiales para ayudar si alguna está sola en su casa con información útil que puedan leer rápido para saber qué hacer. Con información para ustedes que tal vez no saben cómo acompañar, para que estén súper presentes, aunque sea a la distancia, a esta otra pandemia de la violencia la vamos a combatir con mucha más presencia, y si es virtual va a ser virtual. Decirles que entren, que también tenemos colgados todos los números de WhatsApp, de mail,
donde pueden llamar, no solo, es decir, en todo el país, sino tenemos un recursero por provincia que nos pasó la Defensoría General de la Nación, que si no saben qué hacer, nos escriban, que estas personas que ven, que hoy me ven a mí, la ven a Flor otro día, vamos a estar ahí para ver qué podemos hacer y cómo podemos ser red. No sabemos hacerlo de otra manera que poniéndonos al servicio. Sin duda. Y se agradece siempre. Maju, Siempre hay alguien del otro lado, nunca estamos del todo solas, siempre hay alguien. no, vos incluso agradecerte, porque sabemos que siempre estás ahí para hablar de este tema en los medios, y sos una voz que no solo lo hace, porque no solo tiene que ver con decirlo, sino tiene que ver con cómo lo decimos. Y nada, agradecerte, porque es lo que nos permite que no sean muertes de segunda, que sean hermanas que ya no están, mamás o lo que sea, pero que por ellas le vamos a seguir poniendo el cuerpo, el alma, el tiempo y todo para que no pase más. Sí, agradecida. Agradecida, Anita. Un placer. Bueno. Y para todas, y que pidan ayuda. Que alguien las va a escuchar. No estamos solas, nunca estamos del todo solas, nunca. Ni aunque nos digan que nos quedemos en casa. Sí, tal cual, ni así. Gracias y gracias a todas las personas que estuvieron. Un beso enorme. Anita, acá estamos siempre.